El año es 479 a.C. En una playa cercana a Salamina, la marea arrastra madera carbonizada y escudos destrozados. La arena está negra de ceniza. El aire sabe a sal, a humo y a algo más, algo metálico, algo que no debería estar ahí, algo profundamente equivocado. La flota persa ha desaparecido, quemada, dispersada, aniquilada. Grecia ganó. Eso es lo que dirán los poetas. Eso es lo que tallarán en mármol y cantarán en los simposios durante los próximos 2000 años. Pero ahora mismo, en esta playa, hay un sonido que viene desde las colinas. Un sonido que ninguna epopeya jamás mencionará. Gritos. No del tipo de batalla. No de esos que vienen con adrenalina, con gloria, con la promesa de una muerte rápida y honorable. Esto es diferente. Agudo. Desgarrador. Del tipo que raspa tu garganta hasta que no queda nada más que aliento, terror y la horrible comprensión de que nadie va a venir a ayudarte. Nadie. Proviene de una ciudad de tiendas que se extiende por kilómetros a lo largo de la costa. Miles de refugios de lona, fila tras fila, ondeando al viento como las velas de una flota fantasma. Pero estos no son cuarteles militares. Son corrales de retención, jaulas humanas. Y dentro de ellas están los botines de guerra. No oro. No territorios. Mujeres, hijas de Atenas, de Corinto, de Tebas, de Mégara. Niñas que vieron a sus padres morir en las calles, desangrados frente a sus ojos. Madres que escondieron a sus hijos en cisternas, en pozos, en vasijas de almacenamiento, rezando para que se asfixiaran en silencio en lugar de ser encontrados. Mujeres que pensaron que lo peor que podía pasar era ver arder sus ciudades. Estaban equivocadas, porque siguen vivas, y lo que Jerjes y sus comandantes les hicieron en los meses que siguieron, lo que sistemáticamente, metódicamente, burocráticamente les hicieron, no fue misericordia, ni siquiera fue simple crueldad, era algo para lo que el mundo antiguo tenía una palabra, algo que nuestros libros de historia prefieren traducir como esclavitud, pero eso no es lo que fue. Lo que le sucedió a estas mujeres, documentado en tablillas administrativas persas, registrado en testimonios griegos, rastreado en los huesos encontrados en fosas comunes cerca de Sardes. Fue sistemático, calculado, diseñado no solo para castigar a Grecia, sino para borrarla desde dentro. La pregunta no es si puedes soportar la verdad, Tunad. La pregunta es si estás dispuesto a recordar lo que ellas soportaron mientras el resto del mundo celebraba la victoria griega. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertos capítulos de la historia se cuentan a través de la lente de hombres en campos de batalla, y no de las mujeres que quedaron atrás en las ruinas, estás en el lugar correcto. Aquí en Crimson Historians, excavamos en los archivos que el mundo olvidó. Las tablillas enterradas bajo los pisos de palacios. Las fosas comunes de las que nadie habla, los testimonios de una sola línea tallados en piedra por personas que sabían que serían borradas. Antes de continuar, si te atraen registros documentados como estos, historias que no llegan a las películas de Hollywood, entonces suscríbete a Crimson Historians. Cada me gusta, cada compartir, cada suscripción nos ayuda a descubrir más relatos que fueron deliberadamente excluidos de la narrativa oficial. Regresa conmigo a esa costa, porque lo que sucedió después desafía todo lo que tus libros de texto eligieron contarte. La tragedia de las hijas de Hélade no puede entenderse sin primero diseccionar el mecanismo que las destruyó. Jerjes I no era solo un rey, era la encarnación viviente de un imperio que se extendía desde el Indo hasta el Egeo. Un imperio que no conquistaba solo mediante la fuerza bruta, sino a través de un sistema tan eficiente, tan profundamente arraigado en la cultura persa, que funcionaba como un segundo gobierno paralelo. Se llamaba el sistema del harén. Pero esa palabra no captura lo que realmente era. No se trataba de placer. No se trataba de lujo, cojines de seda o las fantasías que más tarde corromperían nuestra comprensión. Se trataba de control absoluto, de tomar a las hijas de tus enemigos y convertirlas en símbolos vivientes de sumisión, de criar la próxima generación de administradores de sangre mezclada que debían lealtad a Persia, no a las tierras de donde provenían sus madres.
de borrar identidades completas. Cuando Jerjes invadió Grecia en 480 a.C., trajo consigo 500.000 de hombres. Soldados, sí, pero también trajo algo más. Esclavistas, escribas, funcionarios cuyo trabajo no era luchar, era catalogar cada ciudad que caía, cada isla que se rendía, cada aldea que resistía y ardía. Lo documentaron todo. ¿Quién vivió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Y lo más importante, ¿quién podía ser tomado? Las niñas eran la prioridad. No porque los persas fueran únicamente crueles. Muchos imperios antiguos hicieron esto, sino porque Jerjes entendió algo que la mayoría de los conquistadores no comprendían. No derrotas a un pueblo solo matando a sus hombres. Lo derrotas tomando a sus hijas y asegurándote de que la próxima generación crezca hablando tu idioma, adorando a tus dioses, olvidando que sus madres alguna vez tuvieron otro hogar, olvidando quiénes eran. Para cuando el ejército persa se retiró después de Salamina y Platea, más de 40.000 mujeres y niños griegos habían sido absorbidos por la red administrativa persa. 40.000. La mayoría fueron enviadas al este, a Sardes, Susa, Persépolis. Algunas fueron colocadas en haciendas como mano de obra doméstica. Otras, especialmente las jóvenes, las hermosas, las hijas de familias nobles, fueron llevadas al sistema real del harén. No para lo que piensas. Si este momento de la historia no te mueve a aprender más, podrías estar perdiendo la lección que nuestros ancestros murieron para enseñar. Que lo más peligroso que un imperio puede hacer no es matarte, es hacerte olvidar quién eras. La playa de Falerón, justo al sur de Atenas. Verano de 479 a.C. El ejército persa se está preparando para retirarse, pero no con las manos vacías. Los civiles griegos, aquellos que no huyeron a tiempo, aquellos demasiado viejos o demasiado jóvenes o demasiado tercos para correr, están siendo procesados. Esa es la palabra que usaron los persas. Procesados, como grano, como madera, como carga. Hay un hombre supervisando la operación. Su nombre es Artabasos, un general persa cuyo nombre aparece en Heródoto, en sellos administrativos encontrados en las ruinas de Persépolis. No está observando la batalla, está observando la cosecha. Así es como lo llamaban en persa, Barbartan, la recolección del rendimiento. Las mujeres son separadas primero, luego clasificadas por edad. Niñas menores de 12 años, enviadas a un grupo, serán criadas como sirvientas. Se les enseñará persa, integradas lentamente durante años hasta que las palabras griegas para madre y hogar se sientan extrañas en sus lenguas. Mujeres mayores de 30, enviadas a campos de trabajo en Tracia, Frigia, lugares donde la esperanza de vida se mide en estaciones, no en años. Pero las que están en el medio, las de entre 13 y 25 años, esas son las que Artabasos examina personalmente. Una niña es sacada de la fila. Es de Mégara, tal vez de 16 años. Su cabello está enmarañado con polvo y sal, su túnica desgarrada en el hombro. No resiste, no porque sea dócil, sino porque ya ha aprendido qué sucede cuando lo haces. Su madre grita de todos modos. Un soldado persa la golpea en la cara, con la fuerza suficiente para dejarla de rodillas. Pero no la mata, la necesitan viva para ver, porque eso también es parte del sistema. No solo tomas a las hijas, haces que las madres comprendan que la resistencia es inútil, que incluso los cuerpos de sus hijas pertenecen al imperio. La niña de Mégara es llevada a una tienda. Dentro hay un escriba persa, sentado en una mesa baja con tablillas de arcilla y un estilete. Mira sus dientes, sus manos, la forma en que se para. Está registrando detalles: edad, altura, condición de los dientes, presencia de cicatrices, evidencia de virginidad. Estos no son soldados, son administradores. Esto es una burocracia. Un sello intacto de Persépolis, traducido en la década de 1930 por el arqueólogo alemán Ernst Herzfeld, incluye una línea que dice: entregadas a Susa, 120 mujeres griegas.
edades de 14 a 22 años, clasificadas y preparadas para el servicio real de Atenas, Tebas y Corinto. Condición: aceptable. Condición: aceptable. Así es como el imperio persa veía a las hijas de Hélade, como inventario. Pero aquí es donde empeora. Porque lo que sucedió después no fue crueldad aleatoria, era política de Estado. Las niñas seleccionadas para el sistema del harén fueron puestas en barcos con destino al este, pero no todas inmediatamente. Algunas fueron retenidas, mantenidas en campamentos a lo largo de la costa de Asia Menor durante semanas, a veces meses. ¿Por qué? Porque los persas habían aprendido algo de conquistas anteriores. Si tomas a una mujer y la colocas inmediatamente en servicio, ella resiste. Ella recuerda, se aferra a la esperanza de que alguien vendrá por ella, que su ciudad pagará su rescate, que los dioses intervendrán. Pero si la rompes primero, si le quitas su nombre, su idioma, su sentido de identidad, entonces se integra más suavemente. Y la forma más efectiva de romper a alguien no es a través de la violencia. Es a través de la humillación, obligándola a participar en su propia desaparición. Hay un relato fragmentario preservado en una colección de epitafios griegos del siglo IV a.C. Una mujer llamada Clisia de Corinto Pontuntato. Tenía 13 años cuando los persas la tomaron. Sobrevivió. Décadas después, regresó a Grecia como una anciana y dejó una inscripción en un templo cerca de Olimpia. Dice: yo era Clisia, hija de Nicodemo. Me llevaron en el año del fuego. Me dieron un nuevo nombre que no hablaré. Serví en la casa del primo del rey durante 16 años. Cuando me liberaron, había olvidado los himnos que mi madre me enseñó. He venido aquí para recordar. Esta piedra recordará por mí. 16 años. Tenía 29 cuando fue liberada. Y había olvidado los himnos. Eso no es esclavitud. Eso es aniquilación cultural. Los campamentos donde estas mujeres fueron retenidas no eran prisiones. Eran centros de reeducación. A las niñas se les enseñaba persa. Cómo preparar comida persa. Usar vestimenta persa. Adoptar modales persas. Las que resistían eran privadas de alimento. Las que cumplían eran recompensadas con un trato ligeramente mejor. Y las que resistían demasiado. Hay una fosa común cerca de Sardes, excavada en 1958. Contiene los restos de más de 300 mujeres datadas de principios del siglo V a.C. Los huesos muestran signos de desnutrición, trauma por fuerza contundente, evidencia de abuso sistemático. Los arqueólogos notaron algo extraño. Casi todos los cráneos miraban hacia el oeste, como si incluso en la muerte estuvieran tratando de volver a casa. Para finales de 479 a.C., la primera ola de cautivas griegas llega a Susa, el corazón administrativo del imperio persa. La ciudad es vasta, resplandeciente, imposiblemente alienígena para una niña de una aldea griega. Salones con columnas se elevan más alto que cualquier templo en Atenas. Los jardines florecen con flores que no tienen nombres griegos. El aire huele a incienso, cardamomo y algo dulce que ella no puede identificar. Y en el centro de todo está el complejo del palacio donde reside el harén real. La palabra harén evoca imágenes de Hollywood, velos, incienso, lujo. Pero el harén real de Persia no era un burdel. Era una institución política, un lugar donde las hijas de los pueblos conquistados eran transformadas en activos del imperio. Así es como funcionaba. Según los registros de las tablillas de fortificación de Persépolis, documentos administrativos que sobrevivieron porque fueron cocidos en un incendio cuando Alejandro Magno quemó la ciudad en 330 a.C. Las mujeres que ingresaban al sistema del harén se dividían en rangos. En el nivel más bajo, sirvientas domésticas. Por encima de ellas, concubinas. En la cima, aquellas seleccionadas para dar a luz hijos de nobles persas. El objetivo no era el placer, era la integración. Los niños nacidos de madres griegas y padres persas serían criados como persas, pero con suficiente sangre griega para servir como intermediarios, traductores, administradores en los territorios recién conquistados. Era colonialismo genético.
Pero no todas las niñas llegaron tan lejos. Hay una niña llamada Talía. Su nombre preservado en una tablilla administrativa babilónica de 477 AC, tenía 15 años cuando llegó a Susa. La tablilla registra que rechazó la integración y fue colocada en una unidad disciplinaria. Lo que eso significaba exactamente está detallado en otro documento. Trabajo forzado en las salas de tejido del palacio, 14 horas al día, raciones mínimas, sin contacto con otras mujeres griegas. Duró 8 meses. Causa de muerte registrada, agotamiento. Pero algunas de las niñas sí sobrevivieron a la integración, y lo que les sucedió es, en cierto modo, peor que la muerte, porque se volvieron cómplices. Hay una carta real preservada en las arenas secas de Bactria y traducida en la década de 1970. Es de una mujer llamada Roxana, un nombre griego que significa brillante. Está escribiendo a su hermana en Tesalia. La carta está fechada alrededor de 470 a.C. Ella escribe: «Estoy bien. He aprendido el idioma. He aprendido las oraciones. El mayordomo del rey me ha tomado como esposa secundaria. Le he dado un hijo. Es hermoso, tiene tus ojos, pero nunca conocerá tu nombre. Por favor, no intentes encontrarme. Ya no soy quien era. Ya no soy quien era». Esa es la oración que debería perseguirte. Porque Roxana sobrevivió, fue alimentada, vestida, elevada en estatus, tuvo un hijo. Y a cambio, dio a luz a un niño que crecería persa. Que nunca sabría que su madre una vez oró a Atenea. Que nunca cantaría las canciones de cuna que ella aprendió de niña en Tesalia. Esta era la verdadera estrategia. No la masacre. La masacre crea mártires. Se escriben canciones, se cuentan historias, los muertos se vuelven inmortales, pero la asimilación, lenta, metódica, burocrática, tomar a las hijas de tus enemigos y convertirlas en las madres de tu próxima generación de administradores. Y funcionó. Para mediados del siglo V a.C., había miles de niños greco-persas de sangre, mezcladas sirviendo en la administración aqueménida. Algunos se convirtieron en escribas, algunos en soldados. Algunos gobernaron los mismos territorios que sus madres alguna vez llamaron hogar. Jerjes no solo invadió Grecia, intentó absorberla. Si todavía estás viendo, es porque una parte de ti sabe que esta historia necesita ser contada. Suscríbete a Crimson Historians, no por nosotros, sino por ellas. Por las niñas cuyos nombres fueron borrados, por las madres que vieron a sus hijas llevadas hacia el este y nunca las volvieron a ver. Este es su testimonio. Y solo sobrevive si nos negamos a permitir que sea olvidado. No todas se quedaron en Persia. Algunas, muy pocas, pero algunas regresaron, en las décadas posteriores a las guerras persas, a medida que las ciudades-estado griegas solidificaban su poder y el control de Persia sobre el Egeo se debilitaba. Un goteo de mujeres comenzó a regresar a casa, liberadas por dueños compasivos, rescatadas por familias desesperadas, o en casos raros, escapadas. Pero cuando regresaron a casa, descubrieron que el hogar ya no existía. Hay una inscripción de Eretria fechada alrededor de 460 a.C., que cuenta una historia que los historiadores modernos rara vez discuten. Una mujer llamada Armonía regresó después de 12 años en cautiverio persa, un niño mitad persa, tal vez de 6 años. La ciudad de Eretria se negó a reconocer su ciudadanía. Su familia se negó a recibirla. La razón registrada sin rodeos en los archivos legales de la ciudad. Ella ha sido profanada por toque bárbaro y ha dado a luz un hijo de sangre mezclada. Aceptarla sería aceptar al enemigo. Ella y su hijo fueron rechazados. La inscripción termina ahí. No sabemos qué les pasó. Esta es la parte de la historia que no encaja en la narrativa heroica. Porque Grecia ganó la guerra. Atenas se convirtió en el corazón de la democracia, la filosofía, el arte, la amenaza persa fue repelida. Los poetas escribieron epopeyas, los escultores tallaron mármol, y nadie quería hablar de las hijas que regresaron rotas, o de las que nunca regresaron. Un historiador llamado Teopompo
escribiendo en el siglo IV a.C., hizo una referencia pasajera a las mujeres silenciosas o sobrevivientes griegas del cautiverio persa que vivían en los márgenes de la sociedad, incapaces de reintegrarse, incapaces de hablar de lo que les habían hecho. Escribió: son como sombras, se mueven por el ágora, pero nadie las ve. Fueron llevadas, y aunque regresaron, todavía se han ido. Las mujeres silenciosas. Así es como Grecia las llamaba, y luego con el tiempo, dejaron de llamarlas de ninguna manera. Para cuando Heródoto escribió sus historias en la década de 430 a.C., el enfoque estaba completamente en las batallas, las estrategias, la gloria de la resistencia griega. Menciona a las cautivas persas una vez, en una sola línea. Muchos griegos fueron tomados, pero con el tiempo algunos regresaron. Eso es todo lo que les dio. Pero las tumbas no mienten. A través de Grecia, especialmente en regiones que vieron una fuerte ocupación persa, los arqueólogos han encontrado sitios de entierro de mediados del siglo V a.C. que contienen restos de mujeres con características inusuales, signos de desnutrición consistentes con cautiverio prolongado, trauma esquelético y, en varios casos, evidencia de parto a edades muy tempranas. Una de esas tumbas cerca de la antigua Tebas contenía el esqueleto de una mujer de poco más de 20 años. Junto a ella, una pequeña tablilla de arcilla inscrita en griego decía: soy hija de nadie, soy madre de nadie, soy la olvidada. Que esto marque que existí, sin nombre. Solo eso. Entonces, ¿por qué importa esta historia? Porque no se trata de Jerjes, ni siquiera se trata de Persia. Jerjes invadió Grecia y perdió. Su flota ardió en Salamina. Su ejército fue aplastado en Platea. Por toda medida militar, Grecia ganó. Pero si mides la victoria de manera diferente, si cuentas a las hijas tomadas, las identidades borradas, las madres que pasaron el resto de sus vidas mirando hacia el horizonte del este, entonces la pregunta se vuelve más difícil de responder. Porque esas mujeres no murieron gloriosamente, no se convirtieron en mártires. La mayoría de ellas simplemente desaparecieron en la maquinaria administrativa de un imperio. Les dieron nuevos nombres, dieron a luz hijos que crecieron persas y se desvanecieron de la memoria griega por completo. Y Grecia las dejó ir. Porque recordarlas habría sido admitir que la victoria tuvo un costo que no podía tallarse en mármol, ni cantarse en una epopeya. Habría significado enfrentar el hecho de que los imperios no solo conquistan tierras, conquistan linajes, idiomas, futuros. El filósofo Plutarco, escribiendo siglos después, dijo algo que me persigue. Recordamos las batallas, construimos templos a los dioses que nos dieron la victoria, pero el precio de la guerra siempre es pagado por aquellos a quienes no nombramos. Las hijas de Hélade pagaron ese precio, no con sus muertes, sino con su desaparición. Y aquí está la parte que debería aterrorizarte. Esta estrategia funcionó. En 2 generaciones, los descendientes de sangre mezclada de cautivas griegas estaban sirviendo en las cortes persas, gobernando territorios persas, hablando persa con fluidez. La aniquilación cultural que Jerjes comenzó no terminó con su muerte. Se propagó hacia adelante durante décadas, silenciosamente, burocráticamente, hasta que la línea entre conquistador y conquistado se difuminó más allá del reconocimiento. Eso es lo que sucede cuando no cuentas las historias de las mujeres dejadas atrás. No solo desaparecen de la historia, desaparecen de la existencia, pero no completamente, porque aquí estamos, 2500 años después, leyendo tablillas de arcilla de Persépolis, traduciendo inscripciones de tumbas olvidadas, encontrando los testimonios de una sola línea de mujeres que tallaron su dolor en piedra, porque sabían, de alguna manera sabían, que el silencio era la muerte final. Y mientras sigamos leyendo, sigamos traduciendo, sigamos negándonos a permitir que sus voces sean tragadas por el tiempo, todavía están aquí, no de la manera que querían, no de la manera que merecían,
Pero aquí, acabas de presenciar una de las verdades más oscuras de la historia. No del tipo que se escriben en los libros de texto, sino del tipo enterrado en registros administrativos y tumbas anónimas. Si historias como esta te recuerdan cuán frágil es la humanidad, con qué facilidad las voces pueden ser borradas cuando nadie lucha por recordarlas, entonces suscríbete a Crimson Historians y mantén vivo el pasado, porque algunas voces merecen ser escuchadas, incluso si fueron silenciadas hace 2500 años, especialmente entonces.